a ver todo lo que son los métodos de cálculo para el diseño de instalaciones de ventilación. En particular vamos a ver el método de equilibrio por compuerta, ya sea por igual pérdida de carga o por velocidad. Vamos a ver esos dos métodos y vamos a ver un ejercicio integrador como para ir terminando lo que es esta instalación de ventilación. Bueno, como para arrancar, en base a todo lo que ya vimos, esto por ejemplo es una nave industrial donde tenemos tres equipos que son los que contaminan. Entonces vamos a usar un método de extracción. Entonces cuando vamos al diseño lo primero que tenemos que hacer es diseñar el esquema que voy a utilizar. Entonces, ¿qué tipo de campana voy a utilizar para este equipo 1 en base al tipo de contaminante y el tipo de equipo que es? Ahí diseño el tipo de campana, ¿sí? Lo mismo para el equipo 2, lo mismo para el equipo 3, ¿sí? No necesariamente va a ser este tipo de campana, esto es solamente un esquema, ¿no? El tipo de campana va a depender del tipo de contaminante y el tipo de equipo que estoy protegiendo, ¿sí? Eso, vamos a las recomendaciones de ventilación industrial y ahí vamos a poder determinar la forma y diseño de la campana. Y también vamos a determinar los caudales que tienen que aspirar el ventilador desde cada una de estas campanas. Entonces tenemos el Q1, el Q2 y el Q3. Y en base a mi planta, ¿sí? a mi nave industrial, a los soportes, las estructuras que tenga esa nave, voy diseñando los conductos que voy a utilizar, ¿no? Desde el conducto principal, la derivación al Q1, la derivación al Q3 y por último la derivación a la campana 3, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros es el método para el cálculo del tamaño de estos conductos y para determinar la pérdida de carga total del sistema para ver o para poder determinar las condiciones del ventilador, ¿sí? Siempre, como hemos dicho, como este tipo de instalación genera una pérdida de carga importante porque el aire se mueve dentro de conductos, generando una pérdida de carga importante tanto en campanas como accesorios como conducto, el ventilador más adecuado para este tipo de instalaciones, según la curva de ventilación que hemos visto, ¿sí? Son los ventiladores centrífugos, que soportan una importante caída de presión, ¿sí? Todo eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, una vez que ya tengo el esquema, tengo el diseño, tengo el tipo de campana, tengo los caudales que tienen que circular por cada uno de los ramales, ahora tengo que analizar ya sea el método de equilibrio por diseño o el método de equilibrio por compuerta, tengo que analizar cuál es el ramal más crítico o el que me va a generar mayor caída de presión estática, ¿sí? ¿Cómo determino eso? Bueno, eso se determina primero analizando los caudales y las pérdidas de carga que generan cada una de estas campanas. Y luego determinando cuál es el ramal que está más alejado del ventilador, ¿sí? Si decimos que estas tres campanas generan la misma pérdida de carga y mueven el mismo caudal o caudales similares, entonces el camino más crítico sería el de la campana 3, porque se encuentra más alejado del ventilador, ¿sí? Como ya hemos dicho nosotros, que en cada nodo, por ejemplo acá, las presiones se tienen que equilibrar, ya sea por diseño de la instalación o forzándolo por compuerta. Siempre la instalación va a llegar al equilibrio de presiones, ¿sí? Entonces, cuando ya determiné el camino más crítico, yo me pongo a diseñar todos los conductos en base a ese camino más crítico, ¿sí? Si a esto lo llamamos el punto A, y a este el punto B, ¿sí? Entonces vamos a analizar todo el camino crítico que sería el de la compuerta 3. Entonces, el ventilador, cuando analizo los datos provenientes del ventilador,
el caudal que va a necesitar el ventilador va a ser la sumatoria de todos los caudales. En lo referente de la presión a vencer, siempre va a ser el camino más crítico, que para nosotros va a ser la pérdida de presión estática en la campana 3, más la pérdida de presión ya en el conducto, desde la campana 3 hasta el punto A, más la caída de presión desde el punto A hasta el punto B, más la caída de presión de B hasta el ventilador. ¿Sí? Esta sumatoria, no la sumatoria de presiones de todos los conductos, eso quedó claro, ¿no? Porque a mí lo que me interesa saber es la caída de presión en este punto, y en este punto yo, como ya sé que el sistema llega a un equilibrio, la caída de presión desde este punto hasta esta campana es lo mismo que de este punto a esta campana, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces lo que yo analizo siempre es el camino más crítico solamente, no sumo, ¿sí? Porque hay veces ustedes suman en algunas cátedras anteriores, suman para averiguar la pérdida de carga que necesita vencer el ventilador, suman la pérdida de carga de todo el sistema, y eso no es correcto, eso quedó claro, ¿no? Siempre es un ramal y el más crítico. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Esto sí es aspiración, ¿no? Siempre el movimiento. ¿Qué cosa no terminas de entender, Milagros? ¿Qué parte, Boris? No, la pérdida de carga ya lo vimos en las clases anteriores, ¿sí? La pérdida de carga se calcula en conductos por fórmula, en los que son accesorios, los calculamos, los sacamos de tablas, pero ahora vamos a ver los ejercicios. Esto es más que nada es un repaso de la parte analítica de lo que vamos a hacer de los métodos, ¿sí? Ahora vamos a ver en detalle cada uno de los métodos. Lo importante para lo que queremos explicar ahora es cómo voy para hacer un ejercicio de ventilación, cuáles son los pasos a seguir. ¿Sí, Milagros? Ahora vamos a ver en detalle lo que es la pérdida de carga. Pero si ustedes recuerdan, la pérdida de carga lineal en los conductos lo saco por el ábaco, por la fórmula. Las pérdidas de carga en accesorios lo saco de tablas. Y la pérdida de carga en las campanas lo saco del Industrial Ventilation, el manual de ventilación industrial, en base al tipo de campana y al caudal que circule. ¿Se acuerdan? Lo importante acá es entender es que ustedes siempre analizan la pérdida de carga del camino que le ofrece mayor resistencia al ventilador, ¿sí? Y que luego en los nodos siempre se va a equilibrar las presiones, y de esa forma siempre voy a tener la misma pérdida de carga entre nodo y nodo, ¿sí? Entonces yo, o con el método de equilibrio por diseño, lo que hago es diseñar los diámetros, ¿sí?, de los conductos de forma tal que los dos ramales generen la misma pérdida de carga, entonces se equilibra solamente en el diseño de la puesta en marcha, o diseño de forma mucho más rápida, unificando las pérdidas de carga o unificando las velocidades, y luego en la puesta en marcha compenso esa variación que va a tener en pérdida de carga con compuertas, dejando libre siempre el camino que ofrece mayor resistencia, lo dejo libre y le coloco compuertas a los dos caminos que le ofrecen menor resistencia. Entonces yo con la compuerta fuerzo una mayor resistencia para que se equilibren las presiones y de esa forma circulen los caudales que nosotros necesitamos por cada uno de los ramales, ¿sí? ¿Se entendió eso, chicos? Lo importante es siempre analizar el camino crítico, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? ¿Eso quedó claro por lo menos? Perfecto. Y luego otro análisis que tendría que hacer es, en base a la cantidad de aire que extrae el ventilador, o sea esto, la cantidad o caudal de aire total, verificar que ese caudal de aire verifique
las condiciones de establecimiento. Si ustedes recuerdan, había, había recomendaciones en lo referente al volumen del establecimiento y a lo que se dedicaba el establecimiento de generar X cantidad de renovaciones por hora. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que verificar es si esta cantidad de aire que extraigo con el ventilador cumple con esa normativa de la cantidad de renovaciones por hora que tiene que tener este establecimiento, y si no llego, entonces colocaré ventiladores extra, ¿sí? Para forzar a generar esas renovaciones. ¿Se entiende, chicos? Si es suficiente con el sistema de aspiración, ya estaría, pero si no, tengo que colocar forzadores para llegar a esa cantidad de renovaciones por hora que me recomienda la norma, ¿sí? Lo que podría llegar a faltar en este sistema sería cualquier uno de los equipos que traten, ¿sí?, de tratamiento para eliminar los contaminantes que me van a generar una pérdida de carga extra, ¿no? Pérdida de carga, ¿eh?, en el elemento de tratamiento, en equipo de tratamiento, ¿sí? Y ahí ya tendríamos toda la pérdida de carga que tiene que vencer el ventilador. ¿Qué es lo que pasa cuando en vez de impulsión, de extracción es impulsión? ¿Sí? Como por ejemplo acá. Acá yo lo que puedo tener es un filtro, elemento de un filtro de aire, y luego inyecto aire a presión, ¿sí? Tengo impulsión de aire, y lo que tengo acá son boquillas, ¿sí?, de salida, donde yo puedo regular el área de cobertura de estas boquillas, ¿sí? Esto es para ventilación, o puede ser también aire acondicionado. Entonces, lo mismo, analizo el camino más crítico, que sería esta última boquilla, ¿sí? Este sería el camino crítico. Entonces, acá sí o sí, el cálculo de este diseño, como es tan complejo, lo que utilizamos para el diseño de este tipo de instalaciones es el método de equilibrio por compuertas. Entonces, cada una de estas rejillas de extracción tiene una compuerta detrás que voy regulando boca a boca el caudal que yo quiero que salga por cada una de las boquillas, y de esa forma yo llegar al equilibrio por compuertas. Pero cuando diseño el sistema es mucho más simple el equilibrio por compuertas, entonces yo hago el método de equilibrio por compuertas y analizo siempre el camino más crítico, que sería esta boquilla. ¿Se entiende, chicos? Ya sea de extracción o impulsión, es similar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo que son el equilibrio. Como ya hemos hablado, el equilibrio por diseño es un método mucho más complejo, ¿sí? Si tengo si tengo un sistema de extracción de contaminantes y estos contaminantes a su vez pueden generar abrasión o se pueden pegar a las compuertas, ¿sí?, siempre va a ser mejor este tipo de método, porque no voy a tener problemas con las compuertas, porque no existen compuertas, porque el sistema se equilibra por el diseño que yo hice de los conductos, ¿sí? El sistema de métodos de equilibrio por compuertas, ¿sí?, es un método simplificado, y a su vez podemos dividirlo en dos. Está el método de reducción por velocidad. ¿Qué es lo que hago en este tipo de método? En este método lo que hago es calcular los conductos en base a una velocidad característica por cada ramal, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos impulsión o retornos o extracción, donde nos dice que para residencia, para distintos tipos de establecimientos, ¿sí?, el conducto principal y los conductos derivados, y acá tengo la velocidad recomendada. Si es residencia, tenemos velocidades bajas que se recomiendan por el tema de los ruidos y vibraciones, para que, más que nada por un tema de confort, ¿sí? Ya cuando
hablamos de otro tipo de establecimientos, ya se permiten velocidades más elevadas, ¿sí? Esto es el tramo principal y esto es el tramo derivado. Entonces, en base a estas recomendaciones u otras recomendaciones que puedan traer ustedes, ¿sí? Ya sea del manual de ventilación industrial, entonces yo voy diseñando mi instalación en base a esas velocidades características, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos el ejemplo que está acá a continuación, donde lo que tenemos es primero un sistema de impulsión, ¿sí? Donde tenemos 6 bocas, ¿sí? Donde cada boca de impulsión mueve un caudal de 2000 metros cúbicos hora, ¿sí? Como son 6 bocas, entonces el caudal total, conservación de masa, es igual a la sumatoria de los 6 caudales, que me da un total de 12.000 metros cúbicos hora. El método que vamos a utilizar es el método de reducción por velocidad, donde voy fijando las velocidades recomendadas, que son de 7 metros por segundo en el conducto principal, y los ramales debo respetar una velocidad de 5.5 metros por segundo. ¿Qué otros datos tengo? Yo sé que las rejillas, las salidas de las rejillas, me generan una caída de presión de 12 pascales. ¿Sí? Cada una de estas rejillas genera una caída de presión. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, la vena de aire se tiene que acomodar, ¿sí?, de esta forma. Entonces genera esta deformación en la vena, me genera una caída de presión. Esa caída de presión es de 12 pascales. Y las rejillas, como es el método también de equilibrio por compuerta, la compuerta que tiene detrás rejillas genera también una caída de presión de 12 pascales. Y la entrada del ventilador, como tiene un filtro muy elemental, un filtro primario, tiene una caída de presión de 200 pascales. ¿Sí, chicos? ¿Hasta acá quedó claro el ejercicio? ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Alguna consulta? Perfecto. Entonces, como este método que vamos a utilizar es el equilibrio por compuertas y el de límite de velocidad, entonces los datos que nos interesan es que por acá, que es el conducto principal, va a circular a 7 metros por segundo, y por los ramales voy a calcular los ramales a 5,5 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo calculo? Lo que utilizo son los gráficos, ¿sí? Entonces, si vemos en el gráfico las líneas en rojo que vamos a ver ahora, ¿qué datos tengo? Tengo el dato de 12.000 metros cúbicos hora, y el de velocidad que lo fijo yo, ¿sí? Eso es algo que yo lo fijo. ¿Para qué? Para poder determinar las otras variables. Entonces, cuando voy al gráfico, en este primer tramo, que es la sección A, que son 12.000 metros cúbicos, me muevo, en este caso de 12.000 metros cúbicos, hasta chocar con la velocidad que ven acá de 7 metros por segundo. 7 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da esto? Me da que este tramo de 12.000 metros cúbicos hora, cuando corto a la recta de 7 metros por segundo, me da que el conducto debería tener un diámetro de 800 milímetros, y me va a generar una caída de presión por cada metro de este conducto con el que circulen todas estas variables, como se ve acá,
de 0,6 pascales por cada metro, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces ya voy armando. Hola, hola. Sí, claro, porque es el método que estoy utilizando. Uso el método de equilibrio por compuertas, a su vez del método de equilibrio por compuerta hay dos. Sí, está el equilibrio, perdón, el de igual pérdida de carga y el de velocidad máxima, que es el que estamos utilizando ahora. Entonces, las velocidades son datos, ¿sí? Son cosas que yo fijo por el tipo de instalación y donde la voy a montar según las tablas que vimos anteriores. ¿Te acuerdas que te decía que recomendaban hasta 7,5 y 6? Entonces yo lo que uso fue 7 para el conducto principal y 5,5 para los derivados. ¿Sí? No sé si quedó claro. Perfecto. Entonces ustedes recuerden que este método lo que hace es fijar las velocidades. Entonces fijo la velocidad. De ahí del gráfico pude extraer de que la pérdida de carga unitaria por cada metro es 0,6 pascales. El diámetro que tiene que tener es de 800 milímetros. ¿Para qué? Para que cuando circule este caudal genere esta velocidad y esta pérdida de carga. ¿Eso está claro? Como el conducto va a ser rectangular, entonces voy a las tablas. ¿Está acá? ¿Dónde está? Si voy a las tablas, si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan las tablas de diámetros equivalentes? Cuando voy a las tablas de diámetros equivalentes, adopto un conducto rectangular de 900 por 600. A ver si estamos... Montamos las tablas de conductos para que ustedes lo vean. Tabla de conducto. ¿Mm? ¿Se acuerdan de estas tablas? ¿Pueden ver todas las tablas? La de 600, ¿no? Teníamos que llegar a 800, 600, como nuestro diámetro, según el gráfico, era de 800, entonces yo voy a 600, busco el que más se aproxima a 800 acá, entonces mi conducto va a tener 800, 900 por 600. ¿Sí, chicos? ¿Se acuerdan? Volvemos. ¿Quedó claro? ¿Ven de dónde surgen todos los datos? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro, chicos, cómo es el método? Entonces yo, como fijo las velocidades, tramo a tramo, punto a punto, voy calculando las pérdidas de carga que me va generando cada tramo. ¿Sí? Acá, como el conducto va a ser, fui al gráfico y obtengo el diámetro de 900 por 600, ¿sí? Que es equivalente a un diámetro de 800, que es lo que me arrojó el gráfico. Como la longitud de este primer conducto son 20 metros, y la pérdida de carga unitaria, que es la que acabo de calcular, es de 0,6, entonces este primer tramo hasta el nodo me va a dar una pérdida de carga de 12 pascales. ¿Sí, chicos? ¿Qué pasa ahora? Ahora voy a la sección B, que sería esta sección de acá. Sección B. ¿Qué caudal va a circular? Como son tres boquillas las que circulan por acá, cada boquilla tiene 2000, entonces el caudal que va a circular por acá es de 6000 metros cúbicos hora. Como yo ya fijé una velocidad de
5,5 por el método. Entonces cuando voy al gráfico, sector verde, voy acá hasta justo los 5,5 metros por segundo de velocidad y me arroja un diámetro de aproximadamente 600 milímetros y una caída de presión unitaria igual a la anterior, de 6,6. ¿Se entiende, chicos? Si tienen alguna duda me frena. Entonces, para 6000, con esta velocidad que fijé yo por método, me da la pérdida de carga de 0,6 pascales, un diámetro de 600 milímetros, y en la tabla me da una equivalencia a un conducto rectangular de 600 por 500. Mantengo siempre una medida, ¿sí? Para que el accesorio luego cuando haga la reducción me genere la menor pérdida de carga posible, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Siempre intento mantener una de las dos medidas del conducto. Luego, como este conducto tiene 15 metros, no, en ningún momento paso de redondo. Esta parte acá sí vos, esto te genera así es una pérdida de carga que ya lo sacás por tabla. Ahora lo que estamos analizando, Martín, es cómo es el método para el cálculo, ¿sí? Pero todo lo que son accesorios, curvas, reducciones, todo genera una pérdida de carga extra, ¿sí? Que la sacamos directamente de tabla. Acá no los tenemos en cuenta para analizar bien lo que es el método del cálculo de los conductos. Después cuando veamos más adelante, que veamos el ejercicio integral, vamos a analizar punto por punto. Ahora lo que quiero que entiendan bien es el método de cálculo de los conductos. ¿Sí, Martín? Pero sí, se tiene que sumar las pérdidas de cargas de redondo, porque acá tenemos el ventilador que está acá, es un ventilador dentro de un conducto. ¿Sí? Es un ventilador tubular. Entonces pasamos en este tramo de redondo a rectangular. No sé si quedó claro, Martín. Perfecto. Bueno, entonces, luego este tramo B, que tiene 15 metros, como tiene una caída de presión unitaria de 0,6, me da una caída de presión total de 9 pascales. Vamos al tramo C, ¿sí? Que serían estas curvas que están acá, esta curva de acá y esta curva de acá. ¿Sí? Son dos curvas iguales. Tenemos dos curvas, ¿eh? equivalentes a 90 grados que me dan, por tabla ya vi que me daban una longitud equivalente de 10 metros. ¿Sí? La longitud equivalente por curva, por tipo de curva, me da que es una longitud equivalente de 10 metros. Entonces, como son 2, multiplico 10 metros por 2 por 0,6, que es la pérdida de carga unitaria que venimos arrastrando. Así que la pérdida de carga para esas dos curvas es de 7,6 pascales. ¿Se entiende, chicos? Las curvas, yo las saqué a la longitud equivalente, que son, la longitud equivalente es igual a 10 veces el diámetro, por 2 me da 12 metros, de 12 metros de longitud equivalente de las dos curvas, que lo multiplico por la pérdida de carga unitaria, y acá tengo la pérdida de carga de esas dos curvas. Luego analizo el tramo D. El tramo D, que es este tramo que está acá, tiene solamente el caudal de estas dos boquillas, o lo que es igual a 4.000 metros cúbicos hora. Velocidad, que ya fijamos por el metro, de 5,5, y cuando voy al gráfico, 4.000, 5,5 de velocidad, me da un diámetro de 500 y una caída de presión unitaria
que si vamos abajo, está en el orden de los 6, 7 y medio aproximadamente. ¿Sí? Entonces, del gráfico sale que la caída de presión es 0,75 pascales, el diámetro circular del conducto serían 500 milímetros, y como utilizo conducto rectangular, voy a la tabla y adopto siempre manteniendo uno de los lados, ¿sí?, para que genere menor pérdida de carga, de 600 por 350. Como la longitud es de 6 metros, 0,75 pascales, que es la pérdida de carga unitaria, me da esta pérdida de carga. Si ustedes analizan, estamos solamente analizando la caída de presión siempre del conducto que ofrece mayor resistencia. Vamos al tramo E, que es el último tramo. El tramo E son 2000, que es el tramo solo. La velocidad que ya hemos fijado por método. Voy al gráfico con 2000, la velocidad de 5,5, me da una caída de presión de 1 pascal por cada metro, y tengo este diámetro que está acá más o menos de 350. ¿Sí? Entonces voy, caída de presión unitaria, diámetro 340, voy al gráfico, a esta sección, como el tramo es de 6 metros a 1 pascal, me da que ese tramo tiene una caída de presión de 6 pascales. Esto, chicos, lo pueden sacar por gráfico o pueden utilizar la fórmula, ¿se acuerdan que ya hemos visto? ¿Sí? Estos gráficos están hechos acá. Esos gráficos que estamos utilizando son de esta fórmula, y teniendo en cuenta que chapa galvanizada. ¿Se acuerda que eso lo vimos al principio de ventilación? ¿Sí? Entonces ustedes utilizan los gráficos o directamente pueden utilizar esta fórmula. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Como es chapa galvanizada, no tenemos que afectar por ningún factor al resultado. Bueno, entonces ahora, una vez que tengo todas las pérdidas de carga de todos los tramos del camino crítico, ahora tengo que agregarle las pérdidas de carga de los accesorios. Por ejemplo, la pérdida de carga de la entrada del ventilador, ¿sí?, que me genera una caída de presión de 20 pascales, la caída de presión en la rejilla, en una rejilla sola, ¿sí?, y la compuerta, que es de 0,12. ¿Qué es esto? Bueno, es la caída de presión en la rejilla, en la compuerta, si se analizan bien todo el camino, toda la caída de presión que vimos en el conducto y la caída de presión en el ventilador. ¿Sí? Siempre analizo un solo, no sumo todas las caídas de presión de todas las rejillas, eso está claro, ¿no? Siempre analizo un solo camino, un solo recorrido. Entonces, cuando analizo todo el camino más crítico, me lleva una caída de presión de 83 pascales, o lo que es lo mismo, o equivalente a 8,3 milímetros de columna de agua. ¿Sí? Entonces, el ventilador que voy a necesitar es de 12.000 metros cúbicos hora y una caída de presión de 8,3 milímetros de columna de agua. Como la caída del profesor con la caída de presión es baja, entonces por eso es que utilizan un ventilador tipo tubular. Sí, Milagros.
En el tramo D. No, el tramo D es este tramo. Acá. Entonces tenés esta boquilla y esta. ¿Sí? Este es el tramo D con estas dos boquillas. Y este es el tramo final, que es solamente el tramo E con una sola boquilla. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, cómo se hace? Lo único que hago es fijar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ponga en marcha este sistema, con todas estas dimensiones, todo, ¿qué va a pasar? Va a circular exactamente 2000 metros cúbicos hora por cada rejilla cuando encienda el ventilador en la puesta en marcha. ¿Y qué va a circular? En esta rejilla, que es la que menos resistencia ofrece, ustedes se fijan, es el camino más corto y sin accesorios, por acá va a circular el máximo caudal. Después le va a continuar este, después le va a continuar este, después este y después este. De forma tal que por acá va a haber un caudal muy elevado y luego en base a cómo se equilibra el sistema van a seguir los caudales por las otras rejillas. ¿Se entiende eso, no? ¿Por qué? Porque no es equilibrio de diseño. Entonces, ¿qué tengo que colocar? Entonces yo tengo que regular acá la rejilla, la compuerta casi cerrada para que genere una pérdida de carga elevada y solamente circulen 2000 metros cúbicos hora por acá. Acá también voy a tener que tener un poco cerrada la compuerta y así voy regulando y la más alejada, que es la que más resistencia le ofrece, totalmente abierta. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, en la puesta en marcha voy regulando las compuertas. ¿Por qué? Porque ya el método de cálculo es muy sencillo, muy simple, pero en la puesta en marcha tengo que tener en cuenta eso. Normalmente estos métodos se utilizan en impulsión, ¿sí? No es muy común verlos cuando tengo aspiración de contaminantes, de extracción de contaminantes, porque las compuertas se pueden ver deterioradas con el contaminante, ¿sí? ¿Se entendió claro eso, no? Que yo en la puesta en marcha no voy a tener este sistema, lo voy a tener que regular para que quede como el sistema que calculé. Eso quedó claro, ¿no? Perfecto. ¿Quedó claro cómo es el sistema? Fijo una variable que es la velocidad y luego me sale todo con las tablas o con la fórmula, ¿sí? Con la ecuación. Entonces después, si ustedes se fijan, es muy simple, muy fácil el método de cálculo. Y con un cálculo rápido puedo obtener las necesidades del ventilador, ¿sí? Los requerimientos del ventilador. Método de igual pérdida de carga o de pérdida de carga constante. En el método de igual pérdida de carga, lo que hago es analizo el troncal, o sea el tramo principal que tiene el 100% del caudal de circulación y fijo una velocidad, ¿sí? Tengo el caudal máximo, que es exactamente el mismo ejercicio que vimos recién, ¿sí? Pero ahora vamos a utilizar el método de igual pérdida de carga. Entonces, una vez, lo que hago es fijar la velocidad en este conducto principal, ¿sí? Y una vez que fije la velocidad en este conducto principal, analizo cuál es la pérdida de carga unitaria. Una vez que verifico cuál es la pérdida de carga unitaria, la mantengo constante a lo largo de todo el conducto, ¿sí? Entonces yo, en vez de fijar la velocidad en los ramales, lo que fijo es la pérdida de carga. Entonces, una vez que fijé la pérdida de carga, diseño todo el conducto para que se mantenga esa pérdida de carga. Entonces, luego determinar la pérdida de carga del elemento más alejado del camino muy crítico es muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer es medir la longitud al camino, a la boquilla más crítica, y luego lo multiplico por la pérdida de carga unitaria, que es la que yo mantuve constante en toda la instalación. ¿Se entiende, chicos? Es un método todavía que simplifica aún más
¿sí? El cálculo. ¿Por qué? El método por velocidad, luego yo lo que tengo que hacer es, tramo a tramo, ir calculando las pérdidas de cargas y sumarlas a todas. Acá yo sé que es una sola, porque se mantiene constante. Lo que va variando son las velocidades de tramo a tramo. ¿Quedó claro, chicos? La diferencia entre un método y otro. Uno fijo la velocidad, el otro fijo la pérdida de carga. ¿Qué pasa en el gráfico? Porque eso se ve en el gráfico. Entonces, si ustedes recuerdan, el primer tramo tenía 12.000 metros cúbicos hora hasta chocar con la velocidad que habíamos adoptado, que era 7 metros por segundo. Este es el troncal principal, ¿sí? Me da que el diámetro tendría que ser de 800 milímetros, y acá, como este método es a pérdida de carga constante, lo único que hago es bajar una línea recta manteniendo la pérdida de carga de mi sistema. Y para este caso es 0,6. ¿Sí? Y luego lo único que hago es cada ramal, el de 6, chocar hasta la pérdida de carga, que la mantengo constante. Entonces de ahí determino el diámetro y la velocidad. El otro, que era de 4, hasta chocar a la pérdida de carga. Este diámetro, esta velocidad. Y por último el de 2000, hasta chocar a la pérdida de carga con este diámetro y esta velocidad. ¿Se entiende, chicos? Si ustedes ven, es mucho más simple gráficamente. Porque lo único que hago es analizar el primer tramo y en base a la pérdida de carga que me da, la mantengo constante en cada uno de los conductos. Entonces lo único que hago es caudal hasta chocar la pérdida de carga, y ahí tengo toda la información. Caudal hasta chocar la pérdida de carga, y ahí tengo toda la información, y lo mismo para el último tramo del conducto. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Si ustedes se fijan, si yo tengo un montón de salidas de boquillas, este método simplifica muchísimo el cálculo. Perfecto. Entonces, ahora cuando analizamos tramo a tramo, el primer tramo se mantiene igual a lo anterior, ¿sí? La pérdida de carga, 0,6. Y si ustedes analizan, siempre la pérdida de carga es constante, siempre la misma. Lo único que tengo que hacer es agregarle las longitudes. Es aún más simple que el anterior. Entonces me va dando todas las pérdidas de carga, y como el ejercicio práctico es simple, si ustedes se fijan, más o menos nos da la misma pérdida de carga que la anterior. ¿Quedó claro un método respecto del otro, chicos? ¿Alguna duda? Y finalmente, lo que siempre se hace en este tipo de instalaciones es la tabla con toda la información, siempre analizando el sector de mayor pérdida de carga, así que lo que a mí me interesa. Entonces tengo los tramos, el caudal, la velocidad, el área, el diámetro o la sección rectangular en caso de que el conducto sea rectangular, las longitudes, accesorios, ¿sí? Si se encuentran en ese camino, la longitud equivalente, para este caso sería la longitud real más la longitud equivalente de los accesorios, la pérdida de carga, que se mantiene constante porque este método es esa igual pérdida de carga, la pérdida de carga de cada tramo, las pérdidas de carga de accesorios en particular o tratamientos que se realizan al aire, y entonces tengo pues la sumatoria de que punto a punto y la caída de presión del camino crítico. Después tendría que hacer lo mismo para los otros conductos, ¿sí?
manteniendo siempre la misma pérdida de carga. Pero lo que a mí me interesa es esto, que es el camino crítico. ¿Alguna duda? Esto que hicimos acá arriba es solamente para que comprendan ustedes de dónde sale la información, pero lo que siempre se hace son estas tablas, ¿sí? Es lo que se exige. Esta tabla también estaba confeccionada, que es esta tabla que está acá, ¿sí? Si ustedes ven, acá ya no se mantiene la pérdida de carga constante, pero sí se mantiene las velocidades características, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia entre un método y otro. El otro método, el de igual pérdida de carga, es aún más simple, ¿eh? Simplifica más. Pero siempre, como hemos dicho, en la puesta en marcha, tengo que con las compuertas equilibrar para que circulen los caudales que hemos fijado previamente, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Continuamos? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver el método, que también es el método de pérdida de carga constante, pero no vamos a utilizar los gráficos, sino que vamos a utilizar tablas, ¿sí? Son tablas que me da el mismo, que es aún, simplifica aún más este método, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, por ejemplo, en el caso este que tenemos a continuación, donde tenemos impulsión, tenemos 18 bocas de salida, que imagínense si yo tengo que hacer esto por equilibrio por diseño, sería un cálculo súper complejo, ¿sí? Si fuese de equilibrio por velocidad, método de velocidad máxima también sería un poco complicado, pero cuando hacemos equilibrio utilizando la misma pérdida de carga se simplifica muchísimo el cálculo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos bocas de impulsión donde deben circular 500 metros cúbicos hora por cada boca. Las bocas me generan una caída de presión de 3,8 milímetros de columna de agua y los codos, ¿sí?, tienen una relación entre el radio y el diámetro de 1,25. Esta información la necesitamos luego para sacar la pérdida de carga de los codos de las tablas, ¿sí? La tabla de accesorios. Entonces, ¿qué tenemos? El caudal total del ventilador son 9.000 metros cúbicos hora. Acá tenemos las longitudes, ¿sí?, y tramo a tramo cuáles son los caudales que deben circular por cada uno de los ramales, ¿sí? Está claro el ejercicio, ¿no? ¿Está claro el ejercicio, chicos? Perfecto. Bueno, ¿cómo se leen estas tablas? ¿Sí? Si ustedes se fijan, en estas tablas, lo que me indica es el porcentaje del área que debería tener para mantener la misma caída de presión que el sector original en base al porcentaje de caudal que va a circular por cada ramal, ¿sí? Si yo tengo este ramal que es del 100%, que siempre va a ser el troncal principal, que es del que calculo la pérdida de carga original, si ustedes recuerdan, ¿sí?, siempre el troncal principal, que es este, yo voy al gráfico o con la fórmula calculo la pérdida de carga unitaria en este tramo. Y esa pérdida de carga en ese tramo la mantengo constante a lo largo de toda la instalación. A eso se refiere el método. Entonces, yo para utilizar estos gráficos, lo que tengo que verificar, ¿sí?, es el porcentaje de caudal que circula por esa rama, y entonces
me dice el gráfico el porcentaje del área original que debe tener. ¿Se entiende, chicos? Por ejemplo, si utilizamos esto, acá me dice, bueno, que el ramal que estoy analizando, entonces, circula por ese ramal el 28% del caudal original, entonces el área que tiene que tener ese conducto es del 35,5% del conducto original. Y eso me asegura que mantengo la misma pérdida de carga. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Entonces, analizamos directamente, ¿sí? Vamos a la resolución. Siempre vamos a analizar el conducto en mayor pérdida de carga, ¿sí? Vamos a analizar. Acá tenemos el gráfico, ¿sí? Estos son los puntos A, la intersección A y la intersección B. ¿Sí? Es importante esto para entender. Bueno, entonces hasta A, que sería el troncal principal, ¿sí? Tengo acá tengo el troncal A primero queda 9000. Quiero marearlos. Bueno, el troncal principal teníamos 9000, ¿sí? Y teníamos una velocidad de original de 9 metros por segundo, ¿sí? Entonces, esto sí voy al gráfico, 9000. 9 metros por segundo me da este diámetro y esta caída de presión, que es la que tengo que mantener constante, según el método, ¿sí? Que es esta caída de presión de 1,2 pascales. Entonces, con esta área, que esto sería la referencia del 100% del área, ¿sí? Esto me dio del gráfico, después las tablas, me sale esto, la longitud es 20 y la caída de presión es lo que mantenemos constante, que lo saqué del gráfico, ¿sí? Hasta ahí no hay ninguna duda. Es el primer troncal que siempre utilizo el gráfico o la fórmula. ¿Para qué? Para que me arroje la primera caída de presión. Y luego lo que voy utilizando es la tabla. Entonces yo si voy a el conducto AB, que ahora circulan 6000 metros cúbicos hora, que representan el 67% del caudal original, cuando voy a la tabla a buscar el 67% de caudal, 67%, acá está, que me da que el conducto tiene que tener un 73,5% del área del conducto original. Lo que vemos acá, 73,5% del área del conducto original, ¿sí? En metros cuadrados, lo que me da que tiene que tener un diámetro de 500. En el tramo de B13, que es 3000 metros cúbicos hora, lo que es igual a un 33% del original, del 100% del troncal. Entonces, cuando voy a la tabla, 33 me da 41. ¿Se entiende, chicos, cómo es este método? 41% del área. Entonces, el 41% del área es 0,12, a lo que es un equivalente a un diámetro de 400. ¿Se entiende cómo es el método? Utilizando, es el método que mantiene la misma pérdida de carga, pero en vez de sacarlo del gráfico, lo puedo sacar de tabla, que es mucho más rápido, a su vez, y más simple. Hasta pueden llegar a generar
con Excel una base de datos y lo pueden calcular solamente arrojando los datos. ¿Se comprende? ¿Alguna duda? ¿Cómo es este método? Perfecto. ¿Ven? Entonces yo voy determinando los porcentajes del caudal respecto del troncal que calculé. Ahí me da el porcentaje y de tabla saco el porcentaje que tengo que mantener en el área, 28, 35,5. 35,5 del área, entonces ahí saco el diámetro. Claro, del tramo crítico vos lo que necesitas es sumar todas estas longitudes para saber, ¿no? Yo sumo todas las longitudes, como sé que mantengo siempre la misma pérdida de carga, a estas longitudes los multiplico, 76 metros total del camino crítico, por la pérdida de carga unitaria, yo sé que voy a tener una caída de presión por conductos de 99 pascales. A esto hay que sumar la pérdida de carga de la entrada, la de la boca de salida, y ahí me da la pérdida de carga total. Pero también calculo todos los otros conductos en base a este criterio. Lo que no hago es sumarlo, ¿sí? Lo que lo hago es no lo sumo al cálculo del ventilador. ¿Eso está claro, Milagros? Pero utilizo el mismo método para calcular todos los otros tramos. Lo que no entra es dentro del cálculo de la pérdida de carga del ventilador. ¿Quedó claro, Milagros? Sí. Y otra cosa que tenemos en cuenta es las curvas. Si ustedes se fijan, es una curva rectangular. ¿Cómo saco la pérdida de carga? Bueno, en una curva rectangular, que es el codo que se ve acá, en la tabla, porque esto también hay que incorporarlo en la tabla de pérdida de carga, todos aquellos accesorios que se encuentran en el camino crítico. Como utilizo las tablas de longitud equivalente, solamente acá le agrego la longitud equivalente de este accesorio en metros. Entonces, ¿cómo lo saco? Yo sé que la relación R sobre D, radio sobre diámetro, era de 1,25. La relación WD, o sea, ancho alto, es de 1, es un conducto o similar a 1, es cuadrado, entonces vengo por acá y me da que la relación es 7. Entonces la longitud equivalente es igual a 7D. Como D es 0,54, entonces me da que la longitud equivalente de este conducto es de 3,8 metros, que es lo que vemos acá. Del codo rojo. Del codo en celeste, que también se encuentra en el camino crítico, siempre todos tienen una relación de 1,25, que son los datos de diseño, pero la relación ancho-altura es de 3. Entonces vengo por acá en la tabla y me da que es 8. Entonces 8 por 0,25 me da que la longitud equivalente de esta curva en particular es de 2 metros. Que es lo que colocamos acá. Curva 2 metros. Es lo que colocamos acá. ¿Se entiende, chicos? Que si voy al diseño, son las curvas que estamos analizando. Esta curva que está acá y esta curva que está acá. ¿Sí? Que son las curvas que se encuentran en el camino crítico. ¿Se entiende, chicos? Esto es lo que se llama un empalme. Que si yo analizo el recorrido en este sentido, así, el aire en este sentido, es básicamente despreciable, así que la pérdida de carga que adoptamos, si estamos analizando ese camino, es 0. Pero si analizamos este camino en particular, así, sí tengo una pérdida de carga, porque hay una deformación importante de la vena de aire. Como para simplificar, puedes tomar una pérdida de carga, si no encontrás en tablas, porque hay tablas de esto, puedes tomar como si fuese una curva, esa pérdida de carga. ¿Se entiende, chicos? Entonces, acá, en A y en B, yo tomé como una pérdida de carga de 0 porque es conducto recto. Acá sí tomé la pérdida de carga y acá también, que son las dos pérdidas de carga que vemos
en la tabla, que sería el codo rojo y el codo celeste. ¿Alguna duda? ¿Se entiende bien este método de igual pérdida de carga? Este es el método que ustedes van a tener que utilizar, el de igual pérdida de carga, para hacer los trabajos prácticos. ¿Sí? Van a poder utilizar el gráfico o las tablas, lo que ustedes prefieran. Y si vamos al método gráfico, vamos a ver, acá lo trazamos en el gráfico. Y ustedes van a poder ver que cumple con las condiciones de la tabla. ¿Sí? Si ustedes vienen al gráfico y hacen como siempre, que es trazar el primer punto del ramal y bajar la pérdida de carga y analizar tramo por tramo, ¿sí? Con la misma pérdida de carga, van a poder ver que se cumplen las mismas condiciones de la tabla. Así que ustedes para el trabajo práctico pueden utilizar cualquiera de los dos métodos que prefieran. El gráfico o con la tabla. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta acá? ¿Quedó claro? Perfecto. Si a ustedes les parece bien, hacemos un corte de 10 minutos, ¿sí? Para que se puedan refrescar, tomar algo y luego venimos y hacemos el ejercicio integral. ¿Están de acuerdo? Así que hacemos un cortecito de 10 minutos y luego ya continuamos con el ejercicio integral. Bueno, continuamos con el ejercicio integral. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos, como se puede ver en el sector A, es una mesa de trabajo de soldadura con un largo de, que sería el A, ¿no? De 2,44 metros. El sector B, que está acá, es un tanque de tratamiento químico. Y el C, que está acá, que es el otro equipo, es un torno, ¿sí? De procesamiento de piezas de plástico y de aluminio. ¿Sí? Tenemos las dimensiones, tenemos la ubicación del ventilador y debido a que en el torno, como trabaja con piezas de plástico y aluminio, vamos a tener un arrastre de material pesado particulado, vamos a colocar un separador ciclónico. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar los distintos caudales y definir lo que son, según el manual de ventilación industrial, las distintas campanas y las distintas mesas. ¿Sí? Entonces, en el primero, que es el sistema de A, que es una mesa de soldadura, vamos al manual de ventilación industrial y el ejemplo que más se aproxima es el que vemos acá, ¿sí? Donde nos indica cómo tienen que ser las rejillas y las velocidades que tienen que circular las rejillas, ¿sí? Y en base, las recomendaciones son de 0,54 metros cúbicos segundo por cada metro de mesa. Y el máximo de ancho de la mesa es de 600 milímetros. Y a su vez nos indica que la caída de presión en la entrada, ¿no?, es igual a 1,78 por la presión dinámica en las rejillas, que ya sabemos que la velocidad es 5 metros por segundo, más en la transformada, ¿sí? La presión dinámica en el conducto por 0,25, que es la transformada, ¿no?, en el conducto. ¿Esto qué es? Es un sistema compuesto, ¿sí? Una campana compuesta. Entonces, si vamos a los cálculos, 0,54 metros cúbicos segundo por el ancho, que es lo que recomienda el manual de ventilación industrial. Como el ancho era de 2,44 metros, entonces el caudal de circulación en esa campana
que se encuentra en la mesa de trabajo de soldadura, tiene que circular un caudal de aproximadamente 4.750 metros cúbicos hora. Otra de las recomendaciones que tiene es que la velocidad en el conducto debe estar en el orden de los 5 a los 15 metros por segundo. Y en la ranura de 5 metros por segundo. ¿Sí? Y la pérdida de carga, bueno, como ya lo vimos, tiene que estar dado por esta caída de presión. El sistema B es un sistema de tanque de tratamiento químico, que es el ejemplo que se ve a continuación. ¿Sí? Entonces, según la ventilación industrial, tenemos respetar estas condiciones. Entonces, el caudal requerido es igual a 0,25 metros cúbicos por segundo por cada metro cuadrado del área del tanque. ¿Sí? Como los datos que tenemos es que es de 3,1 metros por 0,60, lo que da igual a un área de 1,86 metros cuadrados. Entonces, según las necesidades, nos da que las características o el caudal que debe circular por esta campana está en el orden de los 4.300 metros cúbicos hora. Se recomienda velocidades en el conducto de 5 hasta 15 metros por segundo y en las ranuras que están acá, de 10 metros por segundo. Y la caída de presión en esta campana se ve con esta fórmula. ¿Sí? Ahora vamos al C, que era un torno, ¿sí? Donde estas son las recomendaciones que se ven acá. Entonces, el requerimiento es de 1 por 1,52 metros cúbicos segundo por cada metro cuadrado, ¿sí? Como el área es de 0,75, entonces me da que el requerimiento de caudal para el torno es de 4.100 metros cúbicos hora. Además, como este sistema, como ya hemos visto, puede arrastrar material particulado, ya sea plástico o aluminio, me exige que los tramos de conducto a la salida tengan una velocidad elevada, ¿sí? De 18 metros por segundo, lo que me da una presión dinámica en el conducto de 20,25 milímetros de columna de agua. ¿Sí? Y la caída de presión en el conducto está dada por 0,50 por la presión dinámica en el conducto, ¿sí? Por la forma que tiene la campana. Entonces ahora acá sí la calculo, porque por lo que pude ver, si yo analizo el esquema del ejercicio, yo tengo el ventilador acá, el torno está acá, es el más alejado, esto va a ser el camino crítico seguramente. Y a su vez acá yo tengo una velocidad muy elevada, que es de 18 metros por segundo, lo que me exige la norma. ¿Por qué? Porque lo que voy a arrastrar es material particulado. Y a su vez, en este equipo voy a tener que colocar en algún sector de esta instalación un separador ciclónico, lo que me va a aumentar aún más la caída de presión. Entonces yo sé que el equipo C es el camino crítico. ¿Se entiende, chicos? Por eso es que en los equipos B y C calculé el caudal necesario, pero no calculé la pérdida de carga. ¿Por qué? Porque yo sé que el camino crítico va a ser siempre C. Entonces ahora en C sí calculo la pérdida de carga que me va a generar esta campana. Está en el orden de los 10,13 milímetros de columna de agua. Y como yo sé que la caída de presión total de mi sistema
es igual a la caída de presión de la campana más la presión dinámica de la campana, la caída de presión estática total en esta campana es de 30.38 milímetros de columna de agua. ¿Sí? Ustedes recuerdan que la caída de presión estática es igual a la presión dinámica más la caída de presión en el equipo. La caída de presión era igual a la caída de presión estática es igual a la presión dinámica más 0,5 por la presión dinámica. Entonces esto es la caída de presión, le tengo que sumar la presión dinámica. Entonces, para el caso de la campana que está sobre el torno, la caída de presión total es de 30,38 milímetros de columna de agua. ¿Hasta acá quedó claro? Lo único que hicimos fue sacar los caudales de todas las campanas en base a los ejemplos que nos da el Industrial Ventilation, ¿sí? Y calculé, ya que estoy, la pérdida de carga del equipo que yo sé que va a estar dentro del camino crítico, que es el torno. ¿Sí? Bueno, otro de los datos que tengo es, existen dos tipos de separadores ciclónicos. Está el modelo D, que es para un caudal de hasta 75 metros cúbicos minuto y tiene una caída de presión de 27 milímetros de columna de agua. El modelo D2 es para con un máximo de 225 metros cúbicos minuto y genera una caída de presión de 32 milímetros de columna de agua. Son los dos modelos que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora, y a su vez no solo voy a tener ese sistema de ciclones, sino que también por exigencias que tengo, por las exigencias que tengo con la parte ambiental, voy a tener que colocar un sistema de filtrado a la salida para evitar que a la salida de la chimenea del ventilador pueda tener alguna partícula extraña liberando al medio ambiente, ¿sí? Entonces, además del separador ciclónico, voy a colocar un sistema de filtrado estándar, ¿sí? Que esto se acuerdan que también lo vimos cuando vimos filtrado. Entonces, lo que me indica el fabricante que la velocidad recomendada para este tipo de filtro es una velocidad frontal de 100 metros por minuto. Las dimensiones del filtro son estas. Como mi sistema total va a tener esta capacidad, entonces lo que tengo que analizar es la cantidad de filtros que voy a utilizar, que esto ya lo vimos cuando vimos la parte de filtrado, la cantidad de filtros y la caída de presión, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Otro dato que voy a necesitar es la pérdida de carga en la chimenea, ¿sí? La chimenea, que tiene esta forma, va a generar esta pérdida de carga. Como la velocidad de la salida de la chimenea va a ser de 10 metros por segundo, la caída de presión va a ser de 6,1 milímetros de columna de agua. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? Todo está en los manuales y en las tablas que están en el apunte. ¿Alguna duda hasta acá de lo que venimos haciendo? Hasta ahora lo que estamos haciendo es recolectar información, ¿sí? Toda la información necesaria. Son los caudales, las pérdidas de carga,
solamente nos abocamos a la pérdida de carga del camino crítico, ¿sí? Que es la del torno. Vemos la información de los modelos, de distintos modelos que tenemos de ciclones. Vimos, a su vez, la información del proveedor de filtros, ¿sí? Porque yo no puedo liberar el aire al ambiente sin filtrarlo previamente. Y a su vez, tenemos la caída de presión que nos va a generar la chimenea a la salida del ventilador, ¿sí? Entonces ya recorrimos todo el camino crítico, todo lo que son las pérdidas de carga de todo el camino crítico. Bueno, una vez que tengo toda la información, ahora, como ustedes saben, para ingeniería no hay una única solución para un problema. Hay varias soluciones para un único problema. Lo que tenemos que ver cuál es la más eficiente para nuestro sistema. Entonces tenemos la primera solución, que es la que vemos acá. Si analizamos esta solución de colocar el separador el separador ciclónico cerca del ventilador, ¿sí? Este método lo que me va a exigir, ustedes recuerden que acá me exigen que tengo que tener una velocidad de 8 metros por segundo, pero acá de 5 a 10 o de 5 a 15, ¿sí? Entonces, si yo coloco el separador ciclónico acá, que voy a necesitar una velocidad elevada para poder arrastrar el material particulado de acá, voy a necesitar velocidades muy elevadas hasta llegar al separador ciclónico. Ustedes recuerdan que la caída de presión aumenta con el cuadrado de la velocidad. Entonces, si yo coloco velocidades muy elevadas, voy a tener en mi sistema una pérdida de carga muy elevada. Por consiguiente, el ventilador que voy a necesitar va a consumir mucha más energía, va a ser un ventilador más grande. Por consiguiente, toda mi instalación va a consumir más energía. Entonces, esta solución no sería recomendable. ¿Se entiende por qué no, chicos? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el separador ciclónico acá. Entonces ya, estos dos ramales pueden circular a una velocidad menor y solamente hacemos circular a 18 metros por segundo desde este tramo. ¿Qué pasa? Si bien es mejor que la solución anterior, todavía tengo un tramo a una velocidad muy elevada que me va a generar también una caída de presión muy elevada. ¿Sí? Si bien esta solución es mejor que la anterior, sigue siendo deficitaria. Entonces, la mejor solución que encontramos es esta. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de colocar, ¿sí?, el ciclón cerca del equipo C, ¿sí? Entonces, el tramo que tengo que circular a una velocidad elevada para que queden en suspensión esa material particulado plástico o aluminio hasta que el ciclón lo separe, esta sería la solución más adecuada, ¿sí?, o más eficiente, siempre y cuando se me permita colocar este separador ciclónico cerca del equipo C. Eso está claro, ¿no, chicos? Entonces, si tengo esa posibilidad, entonces este sería mi sistema más eficiente. Donde luego, a la salida del ventilador, le coloco el filtro y tenemos la chimenea a la salida, ¿sí? Entonces, todo mi camino crítico sería desde la chimenea, filtro, ventilador, separador ciclónico, equipo C. Entonces, este es el esquema que voy a utilizar. ¿Se entiende, chicos? ¿Quedó claro por qué utilizo este sistema? ¿Alguna duda con la elección de esta solución? ¿Quedó claro? Perfecto. Lo que vamos a ver ahora con la resolución de este sistema, que si bien vamos a utilizar el método de igual pérdida de carga, vamos a ver que un tramo, que es este tramo,
lo vamos a tener que analizar con una velocidad característica que es esta. Entonces esto va a ser un método que a su vez utiliza los dos métodos, el de igual pérdida de carga y el de velocidad característica. ¿Sí? Entonces vamos a los análisis, ¿sí? Entonces tenemos los distintos sectores, vamos a utilizar el método de cálculo de igual pérdida de carga, entonces tenemos los distintos sectores y los distintos caudales, ¿sí? Por cada sector. Analizo entonces, vamos a utilizar como una velocidad característica de 10 metros por segundo, que si ustedes se fijan era la velocidad más recomendada para las campanas, ¿sí? Salvo para la campana que se encontraba arriba del torno, que era de 18 metros por segundo, pero como separamos el material particulado luego con el separador ciclónico, luego entonces la velocidad de 10 metros por segundo está más que suficiente para el movimiento del aire. Entonces en el primer tramo, que tenemos el caudal máximo, adoptamos la velocidad de 10 metros por segundo, que esa es una velocidad que yo tengo que adoptar, me da que el primer tramo entonces tiene que tener un diámetro de 680 milímetros y ya tengo la pérdida de carga que voy a utilizar a lo largo de todos los conductos, que sería esta pérdida de carga que está acá. Porque es el método de igual pérdida de carga. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, me da que para el caudal máximo que yo necesito, para la velocidad que voy a adoptar, me da que el conducto, si es circular, debería tener 68 centímetros y me da una pérdida de carga, si utilizo chapa galvanizada, de 15 pascales o 0,15 milímetros de columna de agua por cada metro. ¿Sí? Ese es el primer tramo. Y ahora lo que hago es ver, porque voy a utilizar un conducto rectangular. Entonces, para ese diámetro de 68 centímetros, el conducto que voy a utilizar es el conducto de 500 rectangular de 500 por 750, que me da un diámetro equivalente aproximado a 680. ¿Entiende, chicos? Una de las recomendaciones que se hace toda la explicación en la parte superior es que es muy importante no tener una diferencia entre lado y lado del conducto rectangular superiores a 3:1, porque el gasto de material, pasando de una longitud equivalente circular a un rectángulo, ¿sí?, con lados superiores a una relación de 3:1, es muchísimo más importante la cantidad de material, el uso de material que tengo que utilizar en un conducto rectangular con dimensiones superiores a 3:1, que no es recomendado. ¿Sí? Entonces, si voy a utilizar conductos rectangulares, se recomienda, por uso de materiales, por gasto, por costo, no superar relaciones de 3:1. ¿Entienden, chicos? Eso es lo que está explicado en la parte superior. Porque en base al lado mayor tengo que utilizar mayores espesores de chapa, lo que hacen que sea más pesado el conducto por un tema estructural, ¿sí? Entonces se recomienda nunca, lo ideal es que sea lo más cuadrado posible, cuanto más cuadrado posible es, mejor. A medida que voy separando la relación lado mayor, lado menor, ¿sí?, se va haciendo cada vez más costoso.
al punto de que con relaciones de 3 a 1 ya es demasiado costoso, ¿sí? No es recomendado. ¿Se entiende, chicos? Es un tema de costo. Entonces, para este conducto equivalente a 68 centímetros, vamos a usar una relación de 507,50. Entonces, para el primer tramo, la primera línea de lo que es la tabla que siempre voy a utilizar es el primer tramo, el caudal mayor, tomé como referencia una velocidad de diámetro por segundo, me dio un diámetro, una área de 3,63, un diámetro de 68, la relación lados del conducto rectangular que voy a utilizar, la longitud que tiene, el accesorio, que me da una longitud equivalente de 4 metros, ¿sí? Una pérdida de carga de 0,15, que es lo que voy a mantener constante, y la pérdida total de ese tramo. ¿Sí, chicos? Bueno, ahora vamos a todos los otros tramos. Si ustedes recuerdan, en el método de igual pérdida de carga, entonces yo tengo el conducto, el tramo principal que estaba acá, tengo esta caída de presión que es la que tengo que mantener constante, ¿sí? Y todos los otros conductos los voy haciendo chocar con esa pérdida de carga, ¿sí? Entonces me arroja este conducto que está acá, me da un diámetro de 575, la misma caída de presión y esta velocidad. Este conducto me da un diámetro equivalente de 460. Este conducto que circula a 3000 me da un diámetro de 4 y la misma caída de presión, salvo, si ustedes recuerdan, el tramo a la salida del torno, que tenía que tener una velocidad sí o sí de 18 metros por segundo. Entonces este es el único tramo, el de 4000 que está acá, que sale del gráfico de la caída de presión que estamos manteniendo constante, ¿sí? Acá sí o sí tengo que ir hasta los 18 metros por segundo. 18 metros por segundo. Ese tramo entonces me da 280 de diámetro y una caída de presión que va a ser mayor que las anteriores, va a ser la única diferente, ¿sí? Ustedes ven, miren la diferencia que hay entre la caída de presión del tramo que va a 18 metros por segundo con la caída de presión que estamos manteniendo constante, ¿sí? ¿Se entiende lo que hice, chicos? Entonces, si ustedes, como ven acá, tenemos los dos métodos. Tenemos el método de presión constante, de pérdida de carga constante, y el método de velocidad característica. ¿Sí? Este tramo sí o sí lo tengo que hacer circular a 18 metros por segundo, porque si no voy a tener problemas con el arrastre del material particulado del torno. Entonces es el único tramo donde está fuera del método de igual pérdida de carga. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá? En la tabla tenemos hasta acá, si ustedes ven, tenemos el camino crítico, que es lo que a mí me interesa para los datos del ventilador, y luego tenemos el cálculo de los otros dos ramales, que yo necesito calcularlos, pero que están por fuera, que ya no analizo la pérdida de carga, sino analizo solamente qué diámetro le voy a colocar. ¿Sí? Entonces, cuando analizo todos los tramos, con todos los caudales que circulan, a las velocidades que circulan, si ustedes se fijan, este tramo, que es el del torno, es el único tramo donde la pérdida de carga es distinto a todos los otros ramales. ¿Por qué? Porque todos los otros ramales lo que utilicé es la pérdida de carga característica, que es de 0,15. Igual pérdida de carga. Pero en el tramo o el conducto que va desde el torno hasta
el filtro, el separador ciclónico, tenemos una pérdida de carga más elevada. ¿Por qué? Porque la velocidad es de 18 metros por segundo. ¿Se entiende o no, chicos? ¿Quedó claro? Entonces tenemos el primer tramo con el caudal máximo, con la velocidad que hemos adoptado de 10 metros por segundo, nos da 68 centímetros. Vamos a usar un rectangular de 50 por 75, y si ustedes se fijan tenemos un accesorio, que es la curva que tenemos acá. Entonces, ¿de dónde saco estos 7 metros de longitud equivalente? Bueno, voy a la tabla de curvas rectangulares, donde tengo la relación radio-diámetro de 1,25 y la relación cercana a 1 de lo que es la relación de lados. Lo que me da es que la pérdida de carga, la longitud equivalente es de 7 por la altura, 0,5, me da 3,5 metros. Como son dos codos, adoptamos en ese tramo una longitud equivalente de 7. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá tiene el dato 1, ahí indica cómo fue calculado. Después tenemos el tramo 1,2. El tramo 1,2 ya solamente tenemos una circulación de un caudal de 8.400. El tramo 1,2. El tramo 1,2 es lo que se ve acá, que si vamos al gráfico, el tramo 1,2, que sería este tramo, que solamente tenemos el caudal B y el caudal de C, ¿sí? Entonces el tramo 1,2 son 8.400, ¿sí? Como utilizo el método de igual pérdida de carga, me da que el diámetro que tengo que adaptar es este. Utilizo este conducto rectangular, si ustedes se fijan, mantengo siempre una de las medidas, me da esta velocidad, no tengo ningún accesorio en el medio, así que utilizo solamente la longitud. El tramo 2,3, que si vamos a realizar el del tramo, el tramo 2,3 es el tramo que va desde la intersección o el nodo que va hasta B hasta el ciclón. Solamente circula el caudal de C. ¿Se entiende, chicos? Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Entonces tengo solamente el caudal que va hasta el torno. Ese tramo también utilizo el método de igual pérdida de carga, entonces me da todos estos valores. Si ustedes se fijan, tengo un accesorio 3. Voy a 3 y es también otra curva. Entonces, en esta curva tengo una relación W sobre D, como es de 35 a 50, es de 0,7, y RD es de 1,25, lo que me da que la relación es de 5 alturas. Entonces 5 por la altura que es 0,5, ese diámetro tiene una longitud equivalente de 2,5, que es 2,5, es la longitud equivalente que tengo acá en el accesorio. Entonces tengo esos 47 metros de longitud total más 2,5 de accesorios, me da una longitud equivalente total de 49,5. Por la pérdida de carga unitaria me da la pérdida de carga total. En 3,4 que tengo, siempre analizando el camino crítico, ¿no? En los puntos 3, 4 es justo el ciclón. Entonces en 3, 4 solamente pérdida de carga. En 3, 4 tengo el caudal que circula, que es 4100, y una pérdida de carga que es la del ciclón, que si ustedes analizan,
cuando vimos los datos, de los ciclones, los datos del fabricante de ciclón, vamos por acá, acá tenemos. Como el caudal que vamos a hacer circular es 4600 metros cúbicos hora, entonces el equipo que vamos a usar es este, más chico. ¿Sí? Lo que me genera este equipo es una pérdida de carga de 27 milímetros de columna de agua. ¿Sí? Que es el dato que está colocado acá. ¿Se entiende, chicos? Está claro, ¿no? Luego tenemos el tramo 4 a 5, que es el tramo que va desde el torno hasta el ciclón. Acá es el tramo, es el único tramo donde tenemos que respetar esta velocidad para poder arrastrar el material particulado. ¿Sí? Es el único tramo donde tengo una pérdida de carga más elevada. Y a su vez tengo un accesorio, que si analizamos el 5, es otra curva. Otra curva que cuando calculo me da una longitud equivalente de 1,6 metros. 1,6 metros. Lo que me da es un tramo corto de 2 metros, ¿sí? Lo hago lo más corto posible porque es el tramo que me va a dar mucha pérdida de carga, ¿sí? Entonces, lo hago el tramo más corto, a su vez tengo la pérdida de carga en la campana, que es la campana que está arriba del horno, del torno, ¿sí? Que es la que calculamos en 6, que esta ya la hemos visto anterior, si ustedes recuerdan. Y esto me da que ese tramo, si ustedes se fijan, es el tramo que mayor pérdida de carga tiene. ¿Por qué? Porque tiene la pérdida de carga en la campana y la pérdida de carga en el tramo de mayor velocidad, de mayor pérdida de carga unitaria. Esto es lo que me falta. Hasta acá serían todo lo que son los conductos y campana y ciclón. Lo que me falta sumarle es el filtro, que es la pérdida de carga, que ya lo hemos visto, que tiene 20 milímetros, y la chimenea, ¿sí? Que la chimenea tiene la pérdida de carga, que ya habíamos visto también anteriormente. Entonces, la sumatoria de todo el camino crítico, que es chimenea, ¿sí? Filtro, tramos de conducto, ciclón y campana, todo este que es el camino crítico, me da una pérdida de carga de 97,3 milímetros de columna de agua. Además, luego calculo en base al criterio de igual pérdida de carga los otros dos ramales, pero el que me importa a mí es el camino crítico, que sería este. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó alguna duda? Fui muy rápido, fue claro, está todo en el apunte, detallado paso por paso. ¿Quedó bien claro cómo determino el camino crítico y todas las pérdidas? Entonces, si ustedes ven lo que está en la tabla, es la pérdida de carga en la chimenea, en el tramo de chimenea, en el filtro, este tramo, este primer tramo de longitud, este segundo tramo, este tercer tramo, la caída de presión en el ciclón, este tramo y la caída de presión en la campana del torno. La sumatoria de todas estas caídas de presiones es la presión, la caída de presión estática que va a tener que vencer el ventilador. Además del caudal de 13.000 metros cúbicos hora, que es el caudal de circulación.
¿Alguna duda? ¿Quedó claro cómo se determina la pérdida de carga? Utilizando el criterio o el método de compuertas, teniendo un híbrido entre el método de igual pérdida de carga y de velocidad máxima. ¿Quedó claro, chicos? ¿Ninguna duda? Perfecto. Bueno, si quedó claro, entonces una vez que tengo esos datos, que son los datos que a mí más me importan, que son el de caudal y el de pérdida de carga máxima o contrapresión a vencer por el ventilador, entonces voy a la elección de ventiladores. ¿Sí? En internet hay varios software donde directamente calculan cuál sería el ventilador más apropiado. El que vamos a ver acá es el software que está de la empresa Casals, donde ustedes colocan el caudal y la pérdida de carga y ya les da, por ejemplo, para este tipo de ventilador, que es el 560, donde están todas estas son las curvas características del ventilador, pero a distintas velocidades. ¿Sí? Acá tienen las RPM. Y arriba tienen la eficiencia del ventilador. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es que la elección esté lo más próxima del máximo de eficiencia del ventilador. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos ventiladores? ¿Sí? Entonces, cuando al 560, que es este, le coloco la información que es caudal y caída de presión en pascales, ¿sí? Acá me grafica lo que sería, si ustedes recuerdan, ¿sí? La curva de mi instalación, que es cuadrática, ¿sí? Y que corta a esta curva de este ventilador acá. Sería en este tramo de la eficiencia. ¿Me siguen todos, chicos? Entonces, las RPM para este ventilador que tiene un tamaño 560 tendría que girar a 1900 vueltas, una velocidad bastante importante, y me da una eficiencia mecánica de alrededor del 63%. ¿Se entiende la elección de ventiladores? Entonces, para el 560 tendría que girar a 1900 RPM y me da una eficiencia alrededor, como se puede ver acá, del 63%. Vamos a ver otro ventilador. Vamos al 630, ya es más grande el 630, que tiene todas estas curvas características. ¿Sí? Un ventilador más grande, más caro. Pero cuando vemos y arrojamos también la misma caudal, la misma caída de presión, me genera esta curva característica de mi sistema, cuadrática, y me da que a este tamaño de ventilador, ¿sí? Necesito que gire a esta curva de 1400. ¿Sí? Como pueden ver acá, girando a 1400, ya la eficiencia sube un poquito más y está en el orden del 65%. ¿Se entiende, chicos? Una cosa que me faltó ver acá es el consumo de potencia. Si ustedes ven, la potencia consumida en el eje es de 5.7 kilowatts. En este cae a 5,95, tiene menos consumo de potencia. Entonces, este ventilador gira a un número de revoluciones más bajo, por consiguiente, menos velocidad, menor pérdida de carga, mayor vida útil del equipo, un consumo menor de potencia y una eficiencia mecánica mayor. ¿Es más costoso? Sí, pero tengo mayores beneficios, ¿sí? A largo plazo.
Entonces, por todo esto que vimos, ¿sí? Después también tenemos el 710. El 710 es aún más grande todavía. Cuando cargamos todos los datos, me da que este ventilador tendría que girar a 1200 RPM. Me da que la eficiencia mecánica está en el orden del 72%. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, como la vida útil de esta instalación es larga, ¿sí? O pretendemos que así sea, ¿sí? Vamos a utilizar este ventilador, que es el que más eficiencia tiene, el que me asegura un nivel de ruido más bajo, porque es el que gira a menores revoluciones, menores vibraciones, la mayor eficiencia mecánica. Entonces hace que mi instalación sea lo más eficiente posible. ¿Se entiende, chicos, por qué elegimos este? ¿Alguna duda? Y si ustedes se fijan, justo el punto de intersección, miren, está cerca de lo óptimo en rendimiento. A diferencia de los otros que estaba en el orden, ya en la caída de rendimiento del ventilador. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? Bueno, entonces ¿de dónde sacamos? De todo esto es de donde sacamos todo el apunte, ¿sí? El manual de ventilación industrial y todos manuales técnicos. ¿Alguna duda?